Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a Actualidad Económica. Yo soy Miguel Ángel Belloso, el director de la revista, y quería presentarles muy brevemente a nuestro invitado de hoy, que es Pablo Iglesias, que es la gran revelación del panorama político español. Pablo Iglesias, como sabéis, es politólogo, es presentador de televisión y también cabeza visible de la formación Podemos, que en las pasadas elecciones europeas obtuvo 1 millón y largo de votos y 5 escaños. Buenos días, Pablo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña el director adjunto de Actualidad Económica, que es Miguel Ors Villarejo, a mi izquierda. Buenos días, Miguel, también. Buenos días. El objeto de la entrevista es poder chequear contigo, con Pablo Iglesias, un poco el programa. Nosotros nos dedicamos en la revista básicamente a la economía, aunque también tratamos asuntos de política, pero chequear contigo el programa económico, bueno, para preguntarte algunas cosas sobre el mismo, ¿no? Entonces, si te parece, voy a empezar con lo que me parece la aportación más original, porque es más inédita, no lo había visto en ningún programa, que se refiere al tema de los salarios y es sobre el salario máximo, ¿no? Vosotros proponéis, y si no es así, me equivoco, me lo dices, un salario máximo que equivaldría a un porcentaje, vamos, a un múltiplo del salario mínimo, ¿no? Entonces la pregunta es, mira, nosotros, si por ejemplo nosotros que estamos aquí, pero también otros compañeros de los que trabajamos aquí, si eso se pusiera en práctica, pues tendríamos que fugarnos a otro país a trabajar, porque porque hay gente aquí en Unidad Editorial que a pesar de la crisis pues cobra más de lo que podría ser el salario máximo. Y luego, por otra parte, también la pregunta es si, al margen de los que estamos ya por encima de esa propuesta, ¿no crees que esto sería un poco como romper, digamos, el sueño o las expectativas de la gente que al final en la vida aspira a ganar lo máximo posible, lo máximo que se merezca, pero lo máximo posible, ¿no? Bueno, primero daros las gracias por la invitación, un honor y un placer estar aquí. Hay un país que se llama Suiza, en el que yo creo que nadie negará que los ciudadanos pueden colmar sus expectativas de riqueza, en el que se establece que ningún salario puede superar 12 veces el salario mínimo. 12 veces el salario mínimo. Hablamos de salarios. Yo creo que por encima de cualquier legítima aspiración personal a cobrar un salario alto tiene que estar el país, tiene que estar el interés nacional. Uno de los principales problemas económicos de España es la desigualdad. Tenemos unos niveles escandalosos en el índice de Gini que nos sitúan al nivel de repúblicas exsoviéticas. Y una de las claves para que la economía nacional vaya mejor es reducir esa desigualdad. Es que no haya tantas diferencias entre una minoría de privilegiados que disfruta de todo aquello que se le niega a la mayor parte de la población. A mí me parece que, más allá de la discusión técnica de dónde habría que establecer el salario máximo, creo que la propuesta de los suizos de establecer que ningún salario puede ser 12 veces superior al salario mínimo sería una medida que contribuiría a algo que es fundamental cuando uno tiene un mínimo sentido de lo que significa el amor a su país, que es el interés general que tiene que estar por encima de intereses individuales, que son legítimos, pero que nunca pueden ir en contra del interés nacional. Pero una cosa, aparte de que me parece original que vosotros Podemos elijáis a Suiza con lo del secreto bancario, que es un país pequeño y por muchas razones no muy ejemplar, teniendo en cuenta pues, vuestro planteamiento político, ¿no? Pero al margen de eso, ¿tú no crees que en el fondo eso promovería lo del salario máximo, una fuga de talento del país? Es decir, que la gente se forma y estudia y trata de sacrificarse todos los días y aspira pues a ganar, como te decía, lo máximo posible, bien, según el mérito, la capacidad, etcétera. Entonces, si aquí en España, por decisión del gobierno de turno, dicen que yo no puedo cobrar hasta una determinada cantidad, por muy alta o baja que sea, voy a decir, pero me fijan desde el gobierno la cantidad máxima que puedo cobrar, yo creo que mucho talento del país iría a otras partes, ¿no? Perderíamos digamos, bastante potencial de crecimiento, de valor añadido, ¿no? Respecto a la cuestión de Suiza, nosotros no somos sectarios, nosotros estudiamos experiencias de muchos países y lo que se hace bien en un sitio está bien, independientemente de quién lo haga. A nosotros no nos gusta el secreto bancario, ni nos gusta que
que en Suiza pueda haber delincuentes que tengan cuentas, entre ellos algunos españoles, como hemos visto, pero que hagan referéndums de vez en cuando y pregunten a la gente, o medidas como el establecimiento de un salario máximo, nos parece razonable, independientemente de la ideología de quien gobierne. Cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Fuga de talentos es lo que hay ahora. En este país tenemos decenas de miles de jóvenes universitarios, la generación más preparada de la historia, que hablan idiomas, que han podido estudiar una carrera, que tienen una formación con la que no hubieran podido soñar sus padres, que se tienen que ver abocados a llegar a un aeropuerto y marcharse a otro país, porque en España no se les ofrece absolutamente nada. A mí me da muchísima envidia, por ejemplo, lo que ha hecho Ecuador, que para reforzar su sistema universitario y apostar por la investigación y el desarrollo al más alto nivel, ofrece becas Prometeo a doctores españoles, ofreciéndoles salarios decentes, y no lo que se cobra aquí en las universidades o lo que se cobra aquí en las empresas, que es muy bajo, para tener a los mejores en su sistema universitario. Entonces resulta que en España los ciudadanos han tenido que financiar un sistema público educativo para tener a doctores muy bien formados, que sin embargo ahora no pueden trabajar más que de camareros en nuestro país y se tienen que ir a Ecuador. El problema no son los salarios, y es que aquí los mejores cerebros españoles nunca han tenido ningún incentivo para quedarse en España. Les estamos expulsando. Este ha sido el país de los enchufes. Siempre pongo este ejemplo, el ejemplo de Carromero, un señor que tardó 13 años en acabar la carrera universitaria y tuvo que acabarla en la privada porque en la pública era muy difícil. Y le nombran asesor en el Ayuntamiento de Madrid, cobrando un sueldo que un titulado español hablando varios idiomas con las mejores notas en su facultad nunca podría obtener. Esa es la realidad de este país. Y aquí gana mucho dinero, no el que es más inteligente, el que está más preparado, el que más se ha esforzado, sino el que está más cerca del poder. Y esto lo vemos también en las empresas privadas. Por desgracia, en nuestro país no ha habido grandes emprendedores. Ha habido una suerte de lumpenoligarquía que ha progresado a fuerza de estar cerca de los políticos. Ojalá en nuestro país tuviéramos emprendedores con capacidad de generar valor agregado, pero las grandes fortunas en nuestro país no han dependido del talento de sus impulsores, sino de estar muy cerquita del poder. Eso tiene que ver con los bancos y eso tiene que ver con las grandes industrias que en última instancia se han favorecido de decisiones administrativas que tomaban los políticos que tenían que representarnos a todos. Creo que precisamente una política seria de apuesta por el conocimiento y apuesta por el talento es hacer exactamente lo contrario a lo que estamos haciendo ahora. Y yo estoy convencido que los jóvenes españoles mejor preparados, estarían encantados de poder cobrar 11, 12, 10 veces más que el salario mínimo, que no tendrían ningún problema en esas condiciones para quedarse en su país, pero es que les estamos ofreciendo salarios de menos de 1.000 euros a doctores españoles. Eso no es aceptable. De todas formas, estoy de acuerdo básicamente en el tema de que... básicamente en el tema que afecta a los jóvenes. Lo que pasa es que Pablo muy hábilmente traslada un problema a otro. Yo creo que el planteamiento de Miguel Ángel lo que se refería es que agravaría. Evidentemente se produciría un problema de fuga de talento. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema del fútbol. La Liga Española es de las más poderosas justamente porque no tiene topes salariales y porque es la que mejor paga. Yo creo que eso es incuestionable y que una medida de esa naturaleza tendría el problema que tienen todas las medidas que no se adoptan de forma coordinada en todos los países. Está bien lo que has dicho también de la lumpenoligarquía, pero yo creo que de eso es de lo que estamos saliendo. Es decir, el régimen franquista era justamente un régimen que se caracterizaba por eso. Tú lo que tenías que hacer es captar rentas y captar influencia. Y lo que estamos es intentando salirnos de eso. Y no, evidentemente, es un régimen que tiene muchos problemas de meritocracia. Eso, sin duda, no creo que haya ningún país que haya conseguido un régimen perfectamente meritocrático. Pero de todas formas, esto para no enredarnos en la historia de los salarios, yo quería, porque si no, no vamos a tener tiempo de desglosar bastantes de los aspectos de tu programa. Un redactor de la revista, cuando leyó tu programa, me comentó que si ganaba Podemos, él no venía a trabajar al día siguiente, porque claro, le ofreces una renta básica, le ofreces vivienda, le ofreces sanidad, le ofreces educación, le ofreces una pensión. Todo eso, alguien en Podemos se ha parado a sumar lo que cuesta todo eso y el impacto que eso tendría en el déficit y la reacción que tendrían los inversores internacionales. Por partes, la cuestión de la Liga Española. A mí me gustaría creo que es un magnífico ejemplo. Es decir, que en España algunos jugadores de fútbol puedan cobrar sueldos de escándalo, y cuando digo de escándalo hablo de escándalos, que tienen que ver con que algunos parece que no cumplían sus obligaciones con Hacienda. Y que sin embargo
y que sin embargo el fútbol español, que tiene que ver con las canteras, que tiene que ver con el trabajo de los equipos de fútbol, con que los chavales puedan entrenar y tengan las mismas instalaciones, en eso no podemos presumir de ser los mejores. A mí me gustaría mucho más La mejor cantera del mundo es la del Barcelona y la segunda probablemente la del Real Madrid, ¿no? Es verdad, y al final muchos de esos canteranos, el caso del Barça es otra cosa, porque sí ha hecho una apuesta más clara, pero no tanto el Real Madrid. Yo preferiría tener una liga que estuviera vinculada al desarrollo del fútbol como algo que puede practicar todo el mundo, a facilitar que aquí haya multimillonarios que pagan pocos impuestos. Para mí el fútbol es una cuestión de interés general y los primeros que tendrían que demostrar solidaridad son los que juegan al fútbol. Oye, pero esto lo has hablado, no, para hacer un inciso, lo has hablado con los aficionados, porque el fútbol tuyo, me temo yo, que sería un aburrimiento completo para la gente que ve fútbol en este país. Quiero decir, nadie estaría dispuesto a ver un equipo, en lugar del equipo del Real Madrid ahora, un equipo con canteranos del Real Madrid que no ganase la liga, que no compitiese, de manera que el fútbol no fuera lo que es en este país, que es el espectáculo por excelencia y además la liga más envidiada del mundo. Es decir, que todo eso me parece muy bien, pero joder, a la gente que ve fútbol, entre ellos yo y tal, esas cosas que pueden parecer muy bonitas, en fin, nos dan un poco de lado, ¿no? Yo también veo fútbol y recuerdo que durante mucho tiempo en este país se decía que los jugadores españoles no servían para nada y que teníamos una liga magnífica, pero que cuando había competiciones internacionales siempre perdíamos. Hasta que ganamos 2 Eurocopas y un Mundial y vimos que el fútbol español podía funcionar perfectamente. Yo creo que tenemos que sacarnos ese complejo de que lo mejor está fuera y que nunca puede haber estrellas del fútbol que sean españoles y que se hayan formado en la cantera. Creo que el Barça demostró que con un estilo de juego propio se podían hacer cosas que no tenía que ver solamente con comprar multimillonarios o que la liga se llene de jeques árabes que se compran equipos de fútbol y que muchas veces los dejan en la estacada. Yo creo que el fútbol genera sentimientos tan importantes como para que entendamos que hay que cuidarlo, que no puede ser simplemente un negocio, que los valores del deporte son probablemente los que expresan lo mejor de la condición humana. Y cuando eso se mercantiliza hasta el extremo de que muchas veces la gente no puede ir a los campos de fútbol porque no puede pagar una entrada, y hemos visto que con la crisis económica los campos de fútbol se quedaban vacíos, pues algo estaremos haciendo mal. Creo que las cosas se pueden hacer de otra manera. Yendo a la cuestión del programa. No estoy de acuerdo con que la meritocracia sea algo que se haya logrado imponer en este país. Es algo... Vamos hacia eso, hacia eso. Piensa en cómo funcionaba la economía en la época de Franco, donde había un organismo, el Estado, que era el que concedía la licencia, te daba a ti la licencia para que vendieras lavadoras y eras el único que vendía lavadoras. Contaba Berlanga en La escopeta nacional, ¿verdad? No, muy claro, bien cómo funcionaba. Efectivamente, y eso es el tardofranquismo después del plan de estabilización. El problema de eso es que ha cambiado menos de lo que debería. España ha sido un país fundamentalmente de grandes constructores, y los grandes constructores no se han hecho ricos por su habilidad para los negocios, sino por las concesiones administrativas, que son la base estructural de la corrupción en nuestro país. La burbuja inmobiliaria, que es una de las claves fundamentales para entender la crisis, es lo que está detrás de la corrupción, que en última instancia ayuntamientos que no tenían otra manera de financiarse terminaran con sus alcaldes y algunos de sus concejales de urbanismo en restaurantes muy caros, en reservados, tomando decisiones con constructores, que han representado una de las bases del poder empresarial en España, no por ser grandes emprendedores, sino por estar cerca del poder. ¿Quién ponía esos maletines con billetes de 500 euros en las sedes de algunos partidos? Una persona que tuviera afinidad ideológica con ese partido, o alguien que tenía mucho dinero y que lo que estaba haciendo era invertir para recibir después una compensación en forma de concesiones administrativas. Esa es la historia económica de nuestro país, que ha condenado a muchos ciudadanos españoles a vivir en unas condiciones inaceptables. Renta básica, sanidad y pensión. Hombre, yo pensaba que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial todos los demócratas estábamos de acuerdo en que tienen que existir... Pablo, estamos de acuerdo. Ahí no vamos a polemizar en que hace falta sanidad y educación. Yo quiero los costes. Vamos a cómo se va a financiar todo esto. Si comparamos con Europa, resulta que España tiene una cantidad de dinero dedicada al gasto social mucho menor que la media europea. Simplemente con que llegáramos a la media europea se favorecería una cosa que es fundamental para que la economía vaya mejor, que es la demanda interna.
El problema de que estamos en crisis económica no es que los salarios sean altos, no es que los empresarios no tengan facilidad para contratar, es que la gente no compra cosas. Si tú vas a un bar, si tú vas a una tienda y preguntas qué tal le va, pues te suelen decir me va muy mal, no porque tenga que pagar mucho dinero a mis empleados, sino porque nadie compra, porque la gente no tiene dinero para gastar. Esto es una cosa que los economistas saben desde los años 30, que si no hay dinero para gastar, la economía no funciona. Alguien pregunta, ¿y cómo se financia todo eso? Pues para empezar con una reforma fiscal. El nivel de presión fiscal en nuestro país no está al nivel de Alemania, no está al nivel de Francia, no está al nivel de Italia, está al nivel de países como Letonia. Entonces yo no quiero quedar... No, la presión fiscal, cuando hablas de presión fiscal, ¿a qué te refieres? ¿A la recaudación respecto del PIB? Sí, bueno, estamos recaudando bastantes puntos menos que la media europea y ese es uno de los problemas. No es un problema del tipo impositivo. Entonces hay menos presión fiscal. Los tipos impositivos en España son de los más altos y entran además a partir de rentas mucho menores. Bajas. Claro, ¿quién paga impuestos aquí? La gente normal. Si hiciéramos una reforma fiscal para que los ricos fueran un poquito solidarios y pagaran un poco más, pero porque Pablo, es escandaloso tú sabes perfectamente los pocos... que la inmensa mayoría de los recursos del IRPF proceden de las rentas más altas. O sea, ahora no tengo en la cabeza los datos de la proporción, pero que digamos que puede ser un tema de clases medias, pero las que pagan más impuestos en este país son las clases medias altas y clases medias, depende de lo que entiendas. En este país paga impuestos quien tiene una nómina. Sí, pero quien tiene una nómina normalmente no gana mucho dinero. Pagan muchos impuestos las pymes, pero las grandes fortunas pagan muy poquitos impuestos. Bueno. Las 3.000 mayores empresas tributaron en la práctica en 2013, en la práctica el 3,5% cuando estarían obligados, Pablo, son datos de los técnicos de Hacienda, claro, que de esto saben. Dejadme daros algún dato más al respecto. Los datos de presión fiscal en la Unión Europea en 2013. España 34%. Alemania 40, Italia 44, Suecia 45, Francia y Bélgica 47, Dinamarca 49. Hasta el Reino Unido, posterior a la señora Thatcher, alcanza un nivel del 37. Nosotros estamos con Lituania, con Estonia, con Bulgaria, con Rumanía. Dos cosas. Entonces, ¿por qué se recauda poco? ¿Porque los tipos de la renta son bajos? ¿O justamente porque son altos y desincentivan la actividad, el ahorro y esto es lo que dicen la mayor parte de los expertos? Cuando comparamos con Europa nos encontramos que por cada 2.000 habitantes en España hay un trabajador de Hacienda. Sin embargo, en Francia hay uno por cada 900, en Alemania uno por cada 700 y en Luxemburgo uno para 500, incluso en Luxemburgo. Pues es muy sencillo. Aquí se recauda poco por dos razones. Porque hay pocos inspectores de Hacienda. Efectivamente, porque hay un nivel de fraude fiscal escandaloso. Simplemente si estuviéramos al nivel de fraude fiscal quiere decir que hay unos señores que tienen mucho dinero que roban al conjunto de los ciudadanos. Y si tenemos policías y si tenemos inspectores fiscales, hay que investigarles. Entonces, en un país que tiene unos niveles de fraude fiscal que están escandalosamente por encima de los niveles de la Unión, resulta que tenemos menos inspectores de Hacienda que en ningún sitio de Europa. Pues esto es muy sencillo. Se ponen inspectores de Hacienda. Alguien dice, es muy difícil de hacer, ¿no? Los técnicos de Hacienda dicen, es facilísimo perseguir el fraude fiscal en España porque el 70% está concentrado en 3.000 grandes fortunas y grandes empresas. Solamente con eso, lo que tendría el Estado para invertir en la gente, para llevar a cabo un plan de rescate de los ciudadanos que permitiera que la gente tuviera dinero para gastar, favoreciendo de alguna forma la demanda interna, estaríamos en una situación muchísimo mejor. Si es que hablar de que exista una renta básica, hablar de que exista una pensión decente, hablar de que no podemos dejar a 4 millones de parados sin cobrar ninguna prestación, no es hablar de un modelo utópico, es hacer lo que un señor que se llamaba Keynes dijo que había que hacer para que la economía de mercado funcionara, que es incentivar el consumo. Si la gente es pobre, si la gente está en una situación en la que no puede llegar a fin de mes, en la que le pueden cortar la luz porque no puede pagar, en la que al no poder enfrentarse a una hipoteca le echan de su casa, entonces es imposible que la economía funcione. Y al tiempo, y termino con esto, al tiempo que se ha empobrecido la mayor parte de la gente en nuestro país, resulta que esa minoría de privilegiados y de ricos ha mejorado su situación económica, ha aumentado el número de millonarios en España y han aumentado incluso los salarios de los altos ejecutivos.
productivos. Es que es normal que la gente esté hasta las narices cuando ha habido una minoría que ha robado a la mayor parte de la gente. Creo que todo discutido. Aparte de Keynes, como sabes, hay otros pensadores económicos. Que les ha ido bastante mal en los últimos años. No, perdona, no, mal no, sí. Por supuesto que no. Quiero decir, hay un debate entre si hay que hacer políticas de demanda como las que dice Keynes o políticas de oferta como las decía Friedman y los liberales. Efectivamente. No les ha ido mal, no creo que les haya ido mal a nadie. Decidme uno solo de ellos que hubiera previsto la crisis. ¿Pero quién ha previsto la crisis? Es que tampoco nadie la previó, ni tampoco Keynes en la suya, en su momento. ¿Quién previó Pero la déjame crisis? una... No, ¿hay alguno que previera la crisis? El señor Stiglitz, por ejemplo. No, bueno, el señor Stiglitz, antes de que estallara la crisis, por supuesto decía que vivíamos en un mundo, no estaba previendo primero una crisis de esta naturaleza. Bueno, pero Miguel, vamos a ver. De todas formas, es verdad porque seguimos sin entrar en el núcleo de la cuestión. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay que mejorar las cosas y estoy seguro de que hay desigualdad. A pesar de que tú lo pintas como si viviéramos en un país africano, es verdad que hay desigualdad. Nuestra desigualdad está en niveles, desde luego, por debajo de la media europea, pero no es un país atrozmente desigual. Hay países donde la desigualdad es mucho mayor. Lo que quiero saber Letonia. Es cómo es... ¿Qué más países de la Unión pero Europea ¿cómo piensas? ¿Cuál? Francia, Alemania, a nivel de coeficiente de Gini. Lo que te estoy preguntando es cómo piensas, o sea, qué va a pasar si tú decides gastar todo ese dinero o cumplir tu programa, ¿qué va a pasar con el déficit? O sea, la renta mínima, vosotros mismos reconocéis que aproximadamente van a ser 145.000 millones de euros. Eso es un 14% del PIB. Eso desbocaría el déficit, inmediatamente provocaría el cierre de nuevo de los mercados. ¿Qué sucedería en ese caso? Lo que está claro es que lo que no ha funcionado es lo que tenemos ahora. Antes de empezar, somos el país que más crece ahora mismo de Europa. Vamos a ver si esto es solamente el diente de una sierra. Vamos a ver qué pasa en los próximos trimestres. Nuestro país tenía una deuda pública del 38% antes de comenzar la crisis y tras el rescate con dinero público al sector financiero tenemos una deuda del 100%. Se habla del incumplimiento de la regla del déficit. Dejadme decir algo, que me hacéis las preguntas y no me dejáis contestar. Luego me concretas la aportación del rescate bancario a la deuda total. Pero bueno. Tenemos la deuda en un 100% del PIB y eso no lo niega nadie. Al mismo tiempo, resulta que se han aplicado una serie de medidas de austeridad en los últimos tiempos que se supone que tenían que servir para hacernos salir de la crisis, y yo no presento un país africano, yo me limito a repetir los datos que da la Iglesia Católica. Cuando Cáritas dice que 1 de cada 4 españoles es pobre, yo no estoy pintando un paisaje africano, estoy diciendo lo que hay. Cuando Intermon Oxfam dice que podremos tener 8 millones de pobres en el año 2020, pues algo estaremos haciendo mal. Estás dando por unas cifras que dicen ellos, que no dicen por qué son ciertas, quiero decir. Y aunque sea la Iglesia Católica, ¿o te parece la Iglesia Católica que es quien tiene, digamos, la transfiguración de Dios y lo que dice es cierto? Creo que Cáritas y Intermon Oxfam hacen estudios muy serios, y si les cito es porque entiendo que... Pero está un gran servicio, que hagan estudios serios, es más discutible. En economía creo que sí, y creo que los datos macroeconómicos y microeconómicos de nuestro país... Ahí la cuestión es cómo defines la pobreza. Si la pobreza la defines como Vamos a lo concreto. Sí, es una medida relativa que es una persona que gane el salario mínimo interprofesional menos del 60% de la renta media. 645 euros al mes en 14 pagas, ¿es una persona que puede afrontar sus gastos? Bueno, ¿Vosotros podríais afrontar vuestros gastos mensuales con 640? ¿Verdad que no? Te digo una cosa, no, porque eso se nos ha escapado de los salarios. Bueno, ese salario mínimo nosotros pensamos, y muchos economistas también, que es una barrera de entrada para el mercado de trabajo, que habría gente que voluntariamente, no coaccionada, querría trabajar por menos. Te hablo de gente, por ejemplo, mis hijos que acaban de estudiar, y así tanta otra gente que preferiría, en vez de estar en casa viviendo del subsidio y viendo programas de televisión un poco absurdos, no sería mejor que estuvieran trabajando. Incluso aun gratis, por un salario. ¿verdad? No, gratis incluso no. pagando por lo trabajar. Que digo a lo mejor hay gente que quiere pagar por trabajar. Lo que para digo no es que hay aburrirse. muchos economistas que piensan con razón, y además hay evidencia empírica, que los salarios mínimos altos son una barrera de entrada al mercado de trabajo. Pero entonces, ¿por qué no y generan paro. ¿Por qué no dais ejemplos? O sea, ¿por qué no paro. decís, nosotros dos vamos a estar un año trabajando por 645 euros al mes para demostrar a los españoles que se puede? Para incentivarles a que no se queden en su
su casa viendo la televisión y Pablo, perdiendo el tiempo. Eso es un poquito demagógico. Lo que te voy a decir... Es demagógico es decir que una persona por su propia voluntad está dispuesta a trabajar por menos de 645 euros al mes. Vamos a ver si la alternativa, Pablo, si la alternativa es no comer, es no trabajar. No, la alternativa es que entonces es no comer, claro. Y hay personas que están dispuestas a prostituirse porque si no, no comen. Bueno, pero no me digan que esto es la libertad del mercado. Vamos a ver, en estas cosas hay que ser serio. Lo que te dice, ya que tú hablabas... Déjame acabar con esto. Una persona que esté cobrando 645 euros al mes y tenga hijos, no trabaja por gusto y no trabaja para favorecer a la economía, trabaja porque no le queda más remedio. Entonces es absolutamente indecente que en un país democrático se diga, no, es que para incentivar el empleo tenemos que hacer que la gente pueda trabajar 8 horas al día por 300 euros. Eso es inaceptable, al mismo tiempo que los ricos no pagan impuestos. Todos los que cobran eso no tienen por qué tener hijos, ni estar casados, ni nada por el estilo. Es decir, hay mucha... es que hay ni mucha... ponerse enfermos tampoco. Hay mucha y no coger el transporte público, gente sana que puede ir corriendo a todas partes. Ha quedado claro que tú estás a favor de subir esa... Déjame un momento, el salario mínimo, pero vayamos que si no vamos a... Tampoco vamos a estar discutiendo aquí. Hemos venido a oír tu opinión. Tampoco yo encantado de darosla. Pero sobre el tema del gasto social que decías, tú dices, bueno, la cuestión es que el gasto social en media, esto lo dice mucho un economista que para otros es muy querido, aunque tenga poco prestigio académico, que es Vicens Navarro. ¿Alguna vez te has referido a él? Que tiene poco prestigio académico Vicens Navarro. Ninguno. Pero bueno, esa es mi opinión, es mi opinión personal. Pero bueno, ni ningún oyente tampoco, la comunidad académica, ninguno tampoco. Pero bueno, esa es mi opinión personal, Pero claro, él lo que propone es como tú, mientras todos los países europeos han llegado a la conclusión evidente, porque es la evidencia constatada en esta crisis, que el sistema del estado del bienestar al que ha llegado, los niveles al que ha llegado en Europa, es infinanciable e insostenible, pero incluso países que son queridos para ti, como los nórdicos, Suecia y Finlandia, donde hay copagos sanitarios y farmacéuticos y la gente colabora al margen de los impuestos a la supervivencia de los servicios públicos. Es decir, mientras los demás están reduciendo el coste del Estado social, vosotros lo que planteáis aquí es subirlo. Es como, nosotros ya ya sabemos que esto no funciona, pero nosotros nos empeñamos en tener más gasto social. Esa es la pregunta sobre el gasto social. Y la segunda, sobre el tema de los impuestos, ¿tú no crees, que creo que también es una cosa bastante obvia desde el punto de vista científico y académico, si tú, es mi opinión, y la contrasto contigo, subes los impuestos a los ricos, que los ricos por definición son más capacidad de compra y de inversión y de generación de empleo, etcétera, etcétera, lo que vas a conseguir es que como el capital en el mundo globalizado en el que estamos es móvil, se van a ir a otro país. Esto es una cosa muy sencilla, es decir, tú puedes subir todos los impuestos que quieras. Ahora, que con eso vayas a recaudar más y crear más empleo, eso está por ver, creo yo, vamos. 3 cosas. El prestigio académico de Vicens Navarro no está en discusión. Vicens Navarro puede resultar simpático o antipático. Bueno, a uno le pueden gustar, mía, sí. Claro, pero el prestigio académico no está en cuestión. No discrepo, pero bueno, este señor fue asesor del Partido Demócrata en los Estados Unidos, es catedrático en una de las universidades más importantes de nuestro país, que es la Pompeu Fabra, y es director de un máster que tiene las mejores calificaciones en la evaluación de calidad de nuestro país. Su prestigio académico no está en discusión. Alguien puede decir, yo no estoy de acuerdo con Vicens Navarro, me gusta más el señor Hayek, muy bien, muy respetable, pero su prestigio académico no está en discusión. Pero la cuestión del gasto social, lo que yo creo que ha demostrado los últimos años es que aquellos que decían que había que recortar para estar en una situación mejor, se han equivocado. Es decir, pero en no este estamos país... mejor ahora que antes. Dejadme, que estamos ahora mejor en este país ahora que hace antes. ¿Hace 3 años? ¿Que hace 4 años? Pues los datos dicen lo contrario. No, está creciendo la economía, Pablo. Ya, pero estamos mejor... El paro ha bajado, ha empezado a bajar. El paro ha empezado a bajar a un ritmo que si tuviera que seguir bajando a este ritmo tardaríamos 20 años en llegar a unos... Al ritmo al que se destruía antes, nos habríamos quedado sin trabajadores en 10 años, mucho antes. Esa es la apreciación. ¿Ese cambio es a mejor o es a peor? Yo hablo con datos. O sea, yo también. Mi opinión... con independencia de que puedan mejorar, ¿estamos mejor que hace 2 años o no? Yo entiendo que no. Y para entender que no, me apoyo en los datos. Un país en el que hay 4 millones de parados que no reciben ningún tipo de prestación es un país que no está bien. Un país en el que se siguen produciendo desahucios es un país que no está bien. Un país que alcanza la cifra escandalosa de un 13% de working poor, de gente que incluso teniendo un trabajo es pobre, es un país que no está bien. Porque el problema del empleo que se genera en este país, que es poco,
es que es de tan mala calidad que no permite a aquellos que trabajan tener dinero disponible para gastar, y así es imposible que la economía funcione. El motor ahora mismo de la economía es justamente la demanda interna y es el consumo de los hogares básicamente lo que está tirando, porque la inversión en construcción sigue cayendo y ha aumentado la inversión de las empresas, pero realmente lo que está tirando. ¿Y sabes por qué está tirando? Porque se está generando empleo. ¿Y sabes por qué se está generando empleo? Pues en gran medida porque se ha producido una deflación salarial. Eso es lo que contraponen los economistas. Yo estoy de acuerdo contigo en que si tú tienes gente que gana más dinero, la demanda agregada aumenta. Claro. Pero el problema es cuando esa gente es improductiva y tú le subes los salarios, lo que consigues es más inflación. Entonces, lo que te dicen los expertos es genera más demanda creando empleo, y para crear empleo baja el precio del factor trabajo. El factor trabajo. No, y liberaliza la economía, y luego a medida que aumente la productividad, esto van a ir subiendo los salarios. Bien. Pero entonces aceptamos que lo que hay que hacer es pagar salarios muy bajos, es decir, reducir ajustar los salarios. Pero vamos a traducir las cosas a la realidad. Sí, me parece muy bien. Bajar los salarios con el objeto de abaratar el precio del factor trabajo. Claro. Y no destruir empleo. Abaratar el precio del factor trabajo se traduce en que alguien puede bajar cobrar los salarios, deflación salarial al mes. Sí, vamos a dejar a un lado. Pablo, dejadme contestar insisto, alguna cosa. Es que tú insistes. No he dicho nada todavía. Sí, has dicho muchísimas cosas. Y una de ellas es que pagar 600 euros cuando la diferencia es no cobrar nada es una diferencia mejor, te pongas como te pongas. Sí, claro, efectivamente, respirar es una cosa preferible a tener la cabeza debajo. Con las caricaturas. No, pero no son caricaturas. Bueno, ahora sigue con tu pensamiento. Aquí tengo, por cierto, los datos Gini, y efectivamente España está por encima de la media, pero por detrás de ella está Grecia, Bulgaria, Rumania, Portugal, Lituania y Letonia. Y Letonia, pero no era solo un país, quiero decir, y el aumento con respecto de la media, lo que sucede es que da la impresión de y Bulgaria. No, las diferencias no son muy grandes, pero no es exactamente que Letonia sea el único país o seamos el país más desigual con Letonia, sino que hay otros países, Pablo. Pero si el problema sería más de fondo. Y desde luego nuestros países de referencia son Letonia y Bulgaria, pero eso es muy os contesto a estas cuestiones. Dejadme sigo sin saber cómo vais a financiar el programa. Yo aquí apunto cómo vamos a financiar y tengo apuntadas 3 cosas: la cuestión de los salarios, la cuestión del gasto social, subir los impuestos a los ricos, y cómo vamos a financiar. Exacto, yo os contesto, pues contesta a las 4, sí. ¿Y qué va a pasar cuando subáis el gasto y el déficit se dispare? ¿Qué vais a hacer? Suba la prima de riesgo, nos expulsen los mercados y entonces estemos todos fantásticos. Y llegue el apocalipsis. Exacto. O una situación similar a la que ahora se acerca Venezuela. A todas las preguntas a las que me planteéis, y voy apuntando todas, pero me tenéis que dejar contestar. La cuestión de los salarios. Alguien dice lo que hay que hacer para incentivar la economía es ajustar el factor trabajo, que se traduce en que la gente cobre muy poquito. Vamos a dejar muy poquito. Vamos a ser objetivos. Que cobrar 600 euros es cobrar muy poquito. Vamos a dejar a un lado que eso puede implicar dejar de cumplir la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que yo sé que hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todo el mundo tiene que tener derecho a un trabajo en condiciones dignas, que todo el mundo tiene que tener derecho a sanidad, que todo el mundo tiene... Dejadme acabar. Claro, pero ¿quién define lo que es digno? Es que resulta claro. Resulta que... Dejadme contestar. No me interrumpáis más. Voy a ir punto por punto. Te engolfas en unos terrenos, pero es que aquí resulta... Te vas a las alturas etéreas de los derechos. ¿Pero cómo las alturas etéreas? Baja a la realidad concreta. Por supuesto que hay que garantizar todas esas cosas a la gente en la medida en que se pueda y utilizando las políticas más sensatas que permitan llegar a esos recursos. A mí lo que me sorprende es que inicialmente os parece un escándalo que alguien no pueda cobrar más de 12 veces el salario mínimo, porque pobre gente, es decir, porque yo aspiro a cobrar más de 12 veces el salario mínimo. Eso sí, si usted tiene que cobrar 400 euros porque no hay dinero para más, no me venga usted a contar rollos que si usted tiene derecho a una pensión, que si usted tiene derecho a llevar a su padre a un hospital, o que si usted no tiene dinero para pagar el material escolar a sus hijos. Vamos a dejar al margen todas estas cuestiones que son etéreas y que son graciosas, pero que marcan el constitucionalismo europeo de posguerra y las condiciones materiales para que se pueda hablar de democracia, para que se pueda hablar de que alguien puede ejercer sus derechos sociales que cuestan dinero, que paga la gente con sus impuestos, que cuando una
persona recibe un subsidio de paro, cuando una persona recibe una pensión, cuando una persona se le atiende en un hospital, no se lo está regalando nadie. Lo ha pagado con su trabajo y con sus impuestos. Él ha pagado una parte, o sea, que ha pagado lo que cuesta, eso no es verdad. Es un sistema de solidaridad y nadie lo cuestiona. No, se lo ha regalado el difunto señor él ha pagado Botín. Una parte y si cuesta más habrá que pagar. Pero incluso dejando a un lado estas cuestiones morales que parece que no tienen ninguna importancia, o sea, que se puede asumir que alguien si tiene que cobrar 300 euros porque no hay más, tiene que cobrar 300 euros. Es que se ha demostrado que no funciona. La economía de mercado no funciona pagando bajos salarios, no funciona excluyendo a una parte fundamental de la población. Funciona cuando la gente tiene dinero para gastar. No solamente es una cuestión moral, es una cuestión de eficiencia económica. Y la prueba es que allí donde se han aplicado agresivas políticas de austeridad, como en Grecia, que es el camino al que peligrosamente nos acercamos, y también en términos del sistema político, porque si no nos explicaría lo que está ocurriendo con el comportamiento electoral de los españoles, resulta que las medidas de austeridad se traducen en un nivel de pobres escandaloso en un país de la zona euro, en un nivel de falta de asistencia sanitaria para la mayor parte de la población y una situación económica desastrosa. Si y la situación económica claro. estará mejorando claro. Para ustedes, estará mejorando para los que miran la prima de riesgo, para la gente normal que tiene que abrir una nevera, que tiene que llevar a sus hijos a la escuela, para la gente que tiene que pagar una hipoteca, para la gente que tiene que pagar un alquiler, la situación no está mejorando, está empeorando, al tiempo que para una minoría la situación mejora. Entonces, ¿para qué serviría aumentar? ¿Para qué serviría aumentar el gasto social? Para empezar, para aumentar la capacidad de los ciudadanos de consumir y que la pequeña y la mediana empresa, que es la que se echa al hombro la carga productiva de nuestro país, pudiera mejorar su situación. Se dice muchas veces, no, es que los ancianos son improductivos. Y es una pena que la gente viva tanto tiempo y el problema de las pensiones es una cuestión demográfica. No lo es. En los años 70 hacían falta muchos más trabajadores para financiar la pensión de un pensionista que ahora, porque eso tiene que ver con la productividad, como han demostrado los países europeos más avanzados. La productividad y la capacidad de consumo interna es lo que marca la posibilidad de recuperación económica de un país. Subir los impuestos a los ricos es un problema porque los ricos entonces se van a ir. No. Quien quiera trabajar en este país y ganar dinero en este país, que lo puede hacer perfectamente, tendrá que cumplir las leyes de este país. No hay ningún problema. Y la prueba es los países europeos. No. Hay países europeos en los que hay mucha más presión fiscal sobre las grandes fortunas y en la que se persiguen los delitos. Lo que no se puede decir es que en mi país usted puede cometer delitos y no pagar impuestos y buscar a través de las ICAPs o a través de otras fórmulas mecanismos para robarnos a todos los ciudadanos y yo se lo voy a favorecer porque si no usted se va. No. Usted va a cumplir las leyes de mi país y no se preocupe que usted va a ganar dinero, pero va a ganar el dinero el dinero que le corresponde según las leyes de mi país, porque en mi país resulta que hay un gobierno y un parlamento que decide en función del interés nacional, no en función del interés de multimillonarios. Y la prueba es que los países que hacen eso les va mucho mejor que a los países que permiten la entrada. Suecia, por ejemplo, con un nivel de presión fiscal mucho más alto, más alto que el nuestro. El impuesto de sociedades es más bajo que en España. La presión fiscal directa es mucho más alta. Es más baja que en España. En Suecia está el cheque escolar, que supongo que también lo sabes, que es dar dinero en vez de la educación universal y gratuita y esas cosas, tú das el cheque a una persona para que elija dónde quiere estudiar, sea en un centro público o en uno privado. ¿Y por qué la mayoría de los centros son públicos en Suecia? Bueno, habrá centros públicos y también casi privados. Pero bueno, lo que quiero decir es que Suecia es precisamente el ejemplo paradigmático de dónde han fracasado las políticas keynesianas y han tenido que ir hacia un modelo bastante liberal. Suecia y otros países nórdicos también, pero Suecia en especial. ¿Y por eso tienen un salario mínimo tan alto? Bueno, pero es que hay cosas que son compatibles con lo otro. Pero si es así, pero depende también del nivel de productividad. Si tú vas picando, tú quieres de Suiza el salario máximo, de Suecia no sé muy bien qué quieres, de aquí quieres tal, bueno, entonces, oye, pues es fantástico. Pero Pablo, el salario mínimo tiene que estar referenciado a la productividad, no a lo que hagan los vecinos. Si un país es más productivo, los trabajadores de un país son más productivos, por las razones que sean, pueden ser razones históricas, pueden ser razones de organización, puede ser que es un país que tiene más recursos materiales, pues es lógico, se puede. El tema es lo que se puede y lo que no se puede. En el que se controlen los abusos. No, bueno, vamos, porque seguimos sin saber qué pasará el día siguiente en el que vosotros decidáis aumentar el gasto público 14 puntos
y la prima de riesgo se dispare. ¿Qué es lo que vais a hacer o cómo vais a sortear? Lo primero que haremos es recaudar más dinero y eso los técnicos ¿Pero de porque Hacienda... lo decís vosotros? Mira, espera un segundo. Yo llevo 20 años haciendo información de Hacienda, de finanzas, y tú parecido un poco más, que eres un poco más mayor. Toda la vida he oído a gobiernos socialistas del PP y medio pensionistas, a todos, y creo que son honestos y sinceros cuando lo decían, empeñarse en luchar contra el fraude fiscal. Lo hacen todos los países. Bueno, en ningún país del planeta, en ninguno, no hay ningún ejemplo que sea capaz de, con la más feroz lucha contra el fraude fiscal, recaudar lo que necesitaríais vosotros para compensar el gasto público. ¿Los técnicos de Hacienda cuánto dicen que recaudarían? ¿Cuánto aumentarían la recaudación? Pero es que los técnicos pública? de Hacienda 14 puntos del PIB pueden aumentar combatiendo el fraude fiscal. O sea, pueden llevar la recaudación fiscal... Gesta, no los técnicos de Hacienda, de un sindicato de Hacienda. Bueno, pero ¿cuántos puntos conseguiría aumentar la recaudación fiscal ese plan de lucha contra el fraude? ¿5 o 6? Solamente llegando al nivel de fraude fiscal que existe en la Unión Europea como media, la capacidad de gasto del Estado español cambiaría por completo. ¿Pero cuánto cambiaría, Pablo? 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos. ¿Qué harías con los 7 que te quedan? O sea, tú ten en cuenta que si apruebas la renta mínima, se te va 14 puntos el gasto público. Si y no solo eso, y además bajará la actividad. Años, pues y si bajas la jubilación a los 60 años, te va a aumentar también el gasto público. No es verdad. No es verdad. O sea, una de las cosas que se criticaba es cuando... Es más, si bajas la jubilación a los 60 años, como demuestran todos los estudios que se han hecho en todo el mundo, te vas a encontrar con que el paro no va a variar y es posible que incluso baje, porque lo que demuestran los estudios es que cuando aumenta la población trabajadora de los mayores, aumenta también la población juvenil. ¿Por qué? Pues porque aumenta esa cosa que tú dices que es la demanda. Si tú dejas trabajar a los mayores de 60 años hasta que quieran... Hasta los 90 años. Hasta que quieran, hasta que libremente decidan que quieren seguir trabajando, eso genera demanda que permite emplear a los jóvenes. Eso es lo que se ha visto. Entonces, si tú dices que vas a poner una pensión, que vas a acabar con los desahucios, que vas a permitir la ocupación, todo eso tiene un coste, todo eso genera desinversión, todo eso neutraliza la actividad y todo eso te va a bajar la recaudación por mucho que tú la aumentes con el fraude. ¿Qué harás cuando el déficit público se te vaya? ¿Cuál va a ser la gran medida? ¿Qué le vas a decir a los mercados? ¿O vamos a declarar un default? La primera cuestión. Desde el momento en que se produce una reforma fiscal y desde el momento en que se persigue el fraude, la capacidad de gasto del Estado aumenta. Si se toman medidas, dejadme contestar alguna vez. O sea, yo estoy... Déjame. Es decir, una de las cosas que se ha criticado es si aplicáis la jornada laboral de 35 horas, que es otra de las propuestas que hacemos... Ha fracasado en todos los países, no se ha aplicado, ¿no? No, en el caso de Francia, entre el año 2000 y 2002, con el gobierno Jospin, en una situación económica difícil, se crearon más de 1 millón de empleos netos. Sí, esos son los datos que manejo. Cuando se reparte el trabajo, funciona mejor. Respecto a la cuestión del déficit, hasta 130 veces los países europeos han incumplido las normas del Tratado de Maastricht respecto a superar los límites de déficit. Tanto Francia como Alemania han incumplido la norma del déficit 14 veces y no se han hundido y no han tenido que declarar un default. ¿Tú crees que los mercados van a reaccionar positivamente cuando se te vaya el déficit público al 12, al 14, al 16%? Depende si la economía está funcionando bien, si la capacidad de consumo aumenta, si hay buenas opciones para invertir en España, claro que sí. Para compensar un déficit del 16%, tú tienes que estar creciendo a unas velocidades absolutamente de vértigo chinas. Pero aparte, ¿cómo va a haber opciones para invertir en España si tú pones un salario mínimo que va a ser el triple de lo que haga? ¿Tú crees que algún inversor extranjero va a poner una fábrica en España con un salario mínimo 3 veces o 2 veces mayor que el que hay ahora? En absoluto, vamos. Lo que tenemos que hacer es el modelo chino, ¿no? No, el modelo chino no. Claro, es decir, pagamos 200 euros al mes a los trabajadores. Crear un marco fiscal y normativo que sea atractivo para la inversión extranjera. ¿Qué es lo que se lleva, una fiscalidad baja, ¿qué es lo que se lleva haciendo 20 años y así estamos? No se ha hecho en 20 es que no se ha hecho. No se ha hecho. Claro, el problema de la crisis es que no hemos sido lo suficientemente liberales. Exacto. No hemos protegido suficientemente a los ricos. Porque la clave para que la gente normal le vaya bien es que a los ricos les vaya bien. En este país, entonces, lo que tenemos que hacer es estupendo. Entonces, para todos. Entonces, la propuesta es, vamos a hacer que los ricos dejen de pagar. No.
Vamos a hacer que los ricos, para que la economía vaya bien, para que los mercados estén contentos, vamos a hacer que los ricos no paguen impuestos, vamos a permitir que los ejecutivos puedan cobrar lo que quieran, vamos a acabar con esa suerte de imposición socialista que es el salario mínimo y que la gente trabaje libremente por 300 euros, por lo que quiera, vamos a privatizar la sanidad porque sale muy caro, vamos a privatizar la educación y que cada uno elija. Con 300 euros al mes usted puede elegir educación pública o educación privada. Con independencia de tu impresión y en los datos, ha hecho una transición desde una situación de pobreza relativa general a una situación de mayor acomodo. No digo que vivamos en el mejor de los mundos, pero ha habido un progreso. Se puede apreciar, si tú eres tan aficionado a los datos, lo puedes comprobar. No estaba ahí las preguntas. Lo que yo quiero que plantees es la viabilidad, no lo mal que funciona este sistema. Este sistema ya sabemos que funciona mal, que está lleno de problemas, que hay injusticias, que los ricos a veces se salen con la suya, que los pobres lo pasan muy mal. Si todo eso ya lo sabemos, el problema es la alternativa. Para lo que estamos aquí es para que nos expliques la alternativa que tú planteas. Y esa alternativa, hasta ahora, no has conseguido convencernos de que vaya a generar recursos suficientes para el pago que tienen. ¿Cuál es tu modelo político? ¿Tu modelo político es Venezuela? ¿Tu modelo político, el modelo político al que vamos es Cuba? ¿O estás buscando la alternativa de los países escandinavos? Eso es lo que queremos. Tú tienes un programa. Claro, y nosotros creo que planteamos cosas muy razonables. Algunas sí, otras no. Creo que nuestro programa no es un programa maximalista, no es un programa que cuestione... No. Pues el problema es que dejadme contestar. No sabemos si es maximalista. Lo que queremos saber si es viable. Ya lo hemos debatido muchas veces. Entendemos que es viable y nuestro equipo de economistas se empeña en decir, tal y como se han hecho las cosas hasta ahora, con un consenso entre los dos principales partidos políticos de nuestro país hacia una suerte de medidas de austeridad y de destrucción de los instrumentos soberanos del Estado, nosotros entendemos que eso ha producido malos resultados. Y parece que los datos apoyan el que efectivamente se han producido malos resultados con las políticas que se han aplicado hasta ahora. Ustedes dicen, es que no eran políticas lo suficientemente liberales. Nosotros decimos, hombre, las privatizaciones de empresas públicas, el aumento de poder político y económico real del sector financiero, la apuesta por un modelo productivo fundamentado en burbujas especulativas y pelotazos urbanísticos, un modelo de reformas laborales que ha favorecido la flexibilidad y que ha reducido la capacidad de negociación de los trabajadores, un sistema educativo cada vez con más peso de la educación privada respecto a la educación pública, una progresiva privatización de la sanidad. Hombre, sí que parece que eso tiene que ver con el consenso de Washington y parece también que eso tiene bastante que ver con una crisis económica que tiene que ver con el funcionamiento de los mercados hipotecarios y con un comportamiento por parte de los mercados financieros, digamos suavemente que irresponsable, y esto lo dijo todo el mundo, que provocó el sufrimiento social de gente, no solamente en nuestro país, sino en los países del sur de Europa y también en los Estados Unidos, hasta el punto de que gente tan poco sospechosa de izquierdismo como el señor Sarkozy decía, tenemos que refundar el capitalismo y tenemos que disciplinar a estos señores de los mercados que han pecado de exceso de avaricia. Pero entonces antes de esa crisis había proporcionado 40 años de progreso, 40 años de progreso, o sostienes que... Habría mucho que discutir al respecto, pero esa es otra discusión que podremos tener otro día. O sea, que estamos peor que estábamos en los años 70. Y lo que nosotros proponemos ¿Estamos peor que en los años 70? Depende de en qué. Depende de en qué. Pero eso es una claro, hombre, depende de en qué siempre. Pero vamos a las medidas. Entonces resulta que nosotros proponemos, uno, que se cumpla la ley. Porque decir que hay que combatir el fraude fiscal es que se cumpla la ley. Entonces, cuando decimos... Nosotros no decimos que no haya que combatir el fraude. Sí. Cuando yo digo hay que combatir el fraude, a mí se me contesta ya, pero es que entonces los inversores se van. Si les obligas a cumplir la ley, resulta que los inversores se van. Lo que te dicen es que si subes más los tipos de impositivos, desincentivas la inversión y desincentivas la actividad. Pero es que en los países normales hay que pagar impuestos. Pero probablemente los tipos que tenemos, los marginales que tenemos, son de los más altos del mundo. Sí, pero lo que no puede ser es que la carga impositiva recaiga sobre las clases medias y sobre la gente que tiene una nómina. Aquí paga impuestos la pequeña y la mediana empresa y los autónomos es verdad que no pagan. Los autónomos, claro. Con el sistema de módulos es probablemente el mayor agujero. Los expertos. No es fraude, es un fraude consentido y ese es el mayor agujero de la recaudación fiscal. Los autónomos pagan muchos impuestos y el mayor agujero de la recaudación fiscal es el fraude fiscal del 70%, que equivale, según los técnicos de Hacienda, que creo que son poco sospechosos de tener. El sindicato de técnicos de Hacienda, que no son los técnicos de Hacienda, que es un sindicato, tienen posiciones partidistas y políticas. Claro, son el partido bolchevique, el sindicato
sindicato de los técnicos. Es un sindicato de izquierdas y técnicos de Hacienda. De izquierdas, pero si han asesorado a todos los gobiernos, fueran del PP o del PSOE. Son técnicos. Han dicho su opinión sobre las cosas sobre las normas fiscales que publicaban unos y otros. Lo que han dicho es que en España no se persigue el fraude fiscal. Lo que han dicho es que en España hay. Cosa que no es cierta. Sí, es cierto por los datos. ¿Por qué tenemos más fraude fiscal que en el resto de Europa? Por múltiples razones, pero porque tenemos más inspectores. Pero ¿por qué tenemos más inspectores? Un segundo, y luego, pero ¿por qué? ¿Por qué si hasta ahora, desde el comienzo de la historia, en España tenemos ese fraude fiscal? ¿Por qué alguien va a pensar que cuando lleguéis vosotros al gobierno eso hoy se va a solucionar? Va a ser cojonudo, fantástico. Es que llega Podemos y no va a haber un fraude en este país. Vamos a multiplicar por 20 los inspectores de Hacienda, va a haber uno en cada casa, cual va a ser fantástico, maravilloso, con todo lo que se supone de más personal, más funcionarios y todo ese tipo de cosas. O sea, que vais a acabar vosotros, porque por iluminación divina con el fraude fiscal. ¿Pero por qué lo vamos a creer? ¿Hay alguna razón? Sí. Que nosotros no acabamos en consejos de administración de grandes empresas que defraudan Hacienda. Por eso, esa es la diferencia fundamental. Cuando porque es desconfiar de la gente que trabaja en Hacienda, que son profesionales fantásticos todos, inspectores, técnicos y todo. Pero si son esos los que nos dicen que no se investiga el fraude fiscal. ¿Cómo se va a investigar el fraude fiscal si los ministros y los presidentes españoles terminan en consejos de administración de grandes empresas? ¿Cómo se va a investigar? Si esa es la diferencia. No es que nosotros seamos una gente increíble, que tengamos soluciones mágicas. Son simplemente cosas que tienen que ver con cumplir la ley. Siguen sin cuadrarte los siempre se anuncia el apocalipsis, y creo que eso tiene que ver con la conciencia de mucha gente de que efectivamente podemos ganar y podemos hacer las cosas de otra manera a como se han hecho hasta ahora, y que desde luego no ha traído buenos resultados. Y lo que nosotros proponemos son cosas muy sencillas. Proponemos hacer una reforma fiscal más redistributiva y más justa. Proponemos cumplir lo que dice la Constitución respecto a las garantías sociales. Proponemos perseguir a los defraudadores. Proponemos establecer, que de esto no hemos hablado y me sorprende que no lo hayamos hablado, establecer una quita de la deuda. Bueno, eso es el no nos queda demasiado tiempo, entonces vamos a ir al tema de la quita de la deuda. Resulta que el Fondo Monetario Internacional felicita a Finlandia por haber llevado a cabo una quita de la deuda, una quita de una parte, de establecer una auditoría para ver qué es lo que hay que pagar, porque las deudas se pagan, pero se pagan las deudas que son de uno. Las deudas que son de otro no se pagan. Y ver qué parte de la deuda ha sido contraída de manera ilegítima, y por lo tanto habrá que establecer una quita, que es lo que todos los economistas, incluso algunos de derechas, dicen que en ocasiones es imprescindible. Países de derechas como Rusia, que es un país muy de derechas, ha establecido quitar de la deuda. Que vas a resolver el tema del ajuste contable mediante una quita, ¿no? O sea, si ganáis vosotros, lo primero que vais es a declarar una quita. Ordenar una auditoría pública para que todos los ciudadanos... ¿Pero qué es una auditoría ciudadana? ¿Pero qué es una auditoría ciudadana? ¿Cómo se explica eso? ¿Pero qué gente? ¿El que pasa por la calle va a auditar qué es legítimo o ilegítimo? Aparte que es un término absolutamente esotérico. ¿Qué deuda es legítima y cuál ilegítima? Pero oye, toda la deuda en que ha incurrido este país ha sido deuda producto de decisiones tomadas por gobiernos democráticos, tanto en el Estado central como en los autonómicos. ¿Qué coño de deuda es ilegítima? Aquella que haya sido tomada conscientemente en contra de los intereses de los ciudadanos. Y habrá que establecer qué tipo de comportamientos financieros... ¿Quién juzga eso? El pueblo español, claro. Sí. Bien. ¿Quién lo tiene que juzgar sino los ejecutivos de las empresas del IBEX 35? No, el pueblo español no, eso lo vais a juzgar. No. Es que no es el pueblo. Sí. En democracia vais a ser los que en el caso, igual que en Venezuela o en Cuba o donde sea... con Venezuela y con Cuba. Olvida de Venezuela o de Cuba o lo que sea. Lo vais a hacer vosotros cuando lleguéis al poder. Eso del pueblo, pero qué pueblo ni qué historias. ¿Cómo se va a decidir democráticamente qué deuda es legítima o ilegítima? Haciéndolo público. Con la complejidad técnica que tiene. Si tú le preguntas a la gente qué deuda quiere pagar, no van a pagar. Ninguna. En Islandia pasó eso. No es querer pagar, es que vean las cuentas. El otro día me contaban una anécdota de que un ejecutivo de una empresa nos había votado a Podemos. Entonces preguntábamos, ¿y por qué este señor nos ha votado? Porque tienen todas las cuentas del partido publicadas en la página web. Y ese señor, que seguramente no es de izquierdas, dice... Hostia, estos han publicado las cuentas puntito por puntito en su página web, a diferencia de todos los demás. ¿Cuál es el problema de hacer una auditoría pública de la deuda y que la gente sepa en qué se ha gastado todo el dinero? ¿Quién ha contraído deudas? Y si hay que establecer una quita en una situación de excepcionalidad, pues no hay que echarse las manos en la cabeza. Ya hay estudios y la inmensa mayoría del gasto público se ha disparado por pensiones, desempleo y salarios de funcionarios. Ahí se te van el 75%. Aeropuertos que estás pensando, las cosas que ha cometido. Sí, hombre, me imagino que estás pensando que lo ilegítimo es, oye, un señor en Castellón que ha decidido por su santa voluntad hacer un aeropuerto donde no va nadie.
Por ejemplo, eso podrías considerar que es ilegítimo. Que tiene que ver con el desarrollo económico español. Todo eso, al final, como decía Miguel, son pinos en el presupuesto del Estado. Lo que más ha ido al presupuesto del Estado es las pensiones, la sanidad y el sistema de protección al desempleo. Pero si el sistema de pensiones es perfectamente sostenible. O sea, no, pero es sostenible, pero es lo que ha aumentado la deuda. El responsable del aumento de la deuda ha sido esa parte del gasto. Que el problema, claro, que el problema de nuestro país es que tenemos demasiado... No, el problema de nuestro país es que se caen los ingresos y aumenta el gasto, lo que se llaman los estabilizadores. Eso es porque baja el consumo, y baja el consumo porque tenemos pobres, porque somos un país de pobres y de gente que tiene trabajos que no le permiten gastar estamos dinero. En una crisis y todas esas cosas. Claro, y de la crisis no se sale haciendo precisamente lo que nos ha llevado a la crisis, se sale haciendo lo contrario. Si yo tengo mucho respeto por los liberales que han dicho, miren ustedes, aquí lo que hay que hacer es que le vaya bien a los ricos y dejar a los mercados financieros que actúen con libertad. Pablo, déjennos a los que decimos, hay que hacerlo de otra manera. Nos hemos ido de tiempo. ¿Os vais a presentar en las municipales? Tenemos una discusión en nuestra gran asamblea, si se puede, que se celebrará entre octubre y noviembre, y yo no quiero adelantar ni condicionar ningún elemento de ese debate, que lo tendremos en libertad, y después de esa gran asamblea tendréis noticias nuestras. Muy bien. Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí, de verdad, te agradecemos mucho. Encantado. Y, en fin, ojalá fuera cierto todo lo que dices, ¿no? Pero, en fin, nosotros la verdad es que dijimos, pero bueno, muchas gracias por todo. Un gusto, un placer. Gracias.